Bienvenidos amigos. Atención. ¿Listos para descubrir los 9 alimentos que podrían estar afectando seriamente tu salud renal? ¿Sabías que ciertos productos que consumimos a diario pueden provocar proteinuria y con el tiempo, llevarnos a una insuficiencia renal? Esas comidas aparentemente inofensivas esconden un alto contenido de sodio, fosfatos, aditivos y azúcares refinados que obligan a tus riñones a trabajar el doble, arriesgando su función filtrante. Abusar de carnes rojas, embutidos y bebidas alcohólicas puede dañar tu presión intraglomerular, mientras que los productos fritos y aquellos con fructosa en exceso aumentan la inflamación y el ácido úrico en el organismo. Asimismo, no subestimes la sal oculta en panes blancos, quesos procesados y salsas industriales, pues podría multiplicar el riesgo de hipertensión y hacer que tus riñones sufran de manera silenciosa pero implacable. Proteger tu salud renal implica optar por alternativas más naturales, como verduras y frutas, panes integrales y aderezos caseros. Además, mantenerse hidratado y controlar la ingesta de alcohol son pasos esenciales para prevenir enfermedades renales crónicas. Si cuidas tus hábitos alimenticios, tus riñones te lo agradecerán con un rendimiento óptimo y mayor bienestar general. Alimento número 1 que causa proteinuria e insuficiencia renal y lo tomas a diario. En esta primera parte, se presenta uno de los temas más impactantes para la salud renal, la posibilidad de consumir a diario un alimento capaz de causar proteinuria e insuficiencia renal. El organismo humano, pese a su increíble capacidad de adaptación, puede verse seriamente dañado cuando se abusa de ciertos componentes que ponen en jaque la integridad de los riñones. La proteinuria, o exceso de proteínas en la orina, es un indicador de daño renal, pues revela que los filtros renales, llamados glomérulos, están permitiendo el paso de proteínas que deberían permanecer en el torrente sanguíneo. De la misma forma, cuando se produce una insuficiencia renal, significa que los riñones han perdido parte de su habilidad de filtrar y depurar correctamente. Este primer alimento, consumido de manera excesiva, se ha asociado con aumentos en la presión intraglomerular, lo que afecta directamente la membrana responsable de la filtración de la sangre. Con el tiempo, dicho proceso puede derivar en una enfermedad renal crónica, muy difícil de revertir. A lo largo de las próximas sesiones, se abordarán en detalle los 9 alimentos considerados realmente peligrosos para el sistema renal. Se explicará cómo dañan la estructura de los riñones, fomentan la presencia de proteínas en la orina y, en general, debilitan la función filtrante tan crucial para la vida. El objetivo es profundizar en cada uno de ellos y ofrecer alternativas para reducir los riesgos, dando pasos concretos hacia una alimentación más consciente y protectora de la salud. 9 alimentos realmente peligrosos. 03. Existen múltiples formas de atentar contra la salud renal, pero pocas son tan directas como el consumo frecuente y descontrolado de ciertos alimentos. En esta segunda parte, se da un panorama general de los 9 alimentos que se han determinado como potencialmente perjudiciales para los riñones y que, lamentablemente, son de uso común en el día a día de muchas personas. Estos 9 grupos alimenticios han sido analizados por sus componentes críticos: alto contenido de sodio, fosfatos químicos, fructosa añadida, grasas saturadas y proteínas de origen animal que, en exceso, ponen al sistema renal bajo una presión constante. El deterioro de los glomérulos se relaciona, en muchos casos, con las dietas ricas en proteínas animales, azúcares simples y sales añadidas. Cuando estos componentes se mezclan y se consumen de forma habitual, se genera una especie de cóctel tóxico para los riñones. La intención de este repaso es alertar de su consumo excesivo y facilitar la toma de decisiones más saludables. Se explicará cómo cada uno de estos alimentos colabora en el deterioro progresivo de la función renal y de qué manera puede evitarse o minimizarse su impacto. Para el sistema renal. 06. El sistema renal está formado por los riñones, órganos que cumplen la función de filtrar los desechos y el exceso de líquido de la sangre para formar la orina. Asimismo, regulan el equilibrio de electrolitos y mantienen la homeostasis del organismo.
Cuando determinados alimentos o hábitos dañinos se vuelven parte de la rutina diaria, el riñón debe trabajar el doble, y esto puede desencadenar complicaciones como la proteinuria o la insuficiencia renal. La proteinuria no solo implica un estado de estrés para las nefronas, sino que, de no controlarse, puede progresar hacia una insuficiencia renal crónica, que conlleva complicaciones adicionales como retención de líquidos, hipertensión arterial y alteraciones metabólicas profundas. En esta parte, se detallarán los fundamentos de por qué ciertos alimentos considerados comunes o normales se transforman en detonantes de daños renales. El cuerpo humano, cuando recibe sustancias en cantidades desproporcionadas, por ejemplo, sodio en exceso o aditivos sintéticos, se ve obligado a redoblar esfuerzos. Este sobreesfuerzo constante pasa factura a mediano y largo plazo. Alimento número 1. Carnes rojas. Parte 1. Las carnes rojas se han posicionado durante mucho tiempo como una de las fuentes de proteína más populares en diversas culturas gastronómicas. Su contenido de hierro, vitaminas del grupo B y proteínas de alta calidad la convierten, en primera instancia, en un alimento muy nutritivo. Sin embargo, el problema radica en el consumo abusivo. La presión intraglomerular aumenta cuando las nefronas deben procesar un exceso de proteínas animales. Las moléculas proteicas se descomponen en el hígado, lo que produce subproductos que deben ser excretados por los riñones. En cantidades moderadas, el organismo logra manejar esta carga, pero si se supera la recomendación semanal, la sobrecarga puede dañar gradualmente la capacidad filtrante de los glomérulos. Además, al consumir más proteínas de las necesarias, el cuerpo se ve en la obligación de convertir el excedente en energía o almacenarlo, generando compuestos de desecho que pueden inflamar el tejido renal. Por esta razón, muchos expertos sugieren limitar la ingesta de carnes rojas a un número de porciones específico a la semana. Alimento número 1. Carnes rojas. Parte 2. Se recomienda que el consumo de carne roja no supere las 3 raciones semanales. De esta manera, se reduce el riesgo de incrementar la presión intraglomerular de forma sostenida. Por otra parte, se ha observado que un consumo elevado de carnes rojas se asocia a mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, sumando un factor de riesgo adicional a los riñones, que se ven comprometidos cuando el sistema circulatorio no funciona de manera óptima. Otro aspecto relevante es la presencia de grasas saturadas en cortes grasos de carne roja. Estas grasas pueden contribuir a la formación de placa en arterias, empeorando la hipertensión y, por ende, afectando los vasos sanguíneos renales. A la larga, se generan problemas de filtración y daños permanentes en la membrana que separa la sangre de los desechos. Regular la cantidad y calidad de la carne roja consumida, preferir cortes magros y acompañarla con abundantes vegetales son algunos pasos claves para mitigar estos riesgos. De esta manera, se equilibra la balanza nutricional sin prescindir totalmente de un alimento con ciertos beneficios, pero que exige prudencia en su consumo. Alimento número 2. Embutidos. Parte 1. Los embutidos figuran en la lista de alimentos ultraprocesados que, a pesar de ser muy populares, conllevan un alto riesgo para la salud renal. Durante su proceso de elaboración, se añaden grandes cantidades de aditivos químicos, conservantes, potenciadores de sabor y, sobre todo, sales de fosfato. Estos fosfatos industriales actúan como estabilizantes y mejoran la textura de los productos cárnicos, pero cuando ingresan al organismo en exceso, pueden ocasionar desajustes en la regulación del fósforo y el calcio. Los riñones se ven forzados a eliminar el excedente de fosfato, lo que incrementa la presión sobre las nefronas y puede acelerar el deterioro del tejido renal. Además, el alto contenido de sodio en los embutidos contribuye a la retención de líquidos, eleva la presión arterial y obliga a los riñones a trabajar más intensamente para excretar el exceso de sodio. Esta combinación de fosfatos, sodio y grasas saturadas convierte a los embutidos en alimentos sumamente agresivos para la función renal si se consumen con demasiada frecuencia. Alimento número 2. Embutidos. Parte 2.
Otro de los componentes críticos de los embutidos son los nitratos y nitritos, usados como conservantes para prolongar la vida útil de estos productos. Estas sustancias han sido asociadas, en diversos estudios, con riesgos que van desde la formación de compuestos cancerígenos hasta alteraciones en la presión arterial. Para quienes buscan proteger su sistema renal, moderar o incluso eliminar los embutidos de la dieta es una elección prudente. En sustitución, se pueden optar por carnes más naturales y menos procesadas, como cortes magros de ave o pescados. También existe la posibilidad de elaborar embutidos artesanales con cantidades mínimas de aditivos, aunque siempre resultará más seguro mantenerlos como un consumo ocasional. Dejar atrás la costumbre de desayunar embutidos o incluirlos en bocadillos diarios puede marcar una diferencia significativa en la salud renal a largo plazo. El objetivo debe ser reducir la exposición continua a estos compuestos químicos que, al final, se acumulan y desgastan el organismo. Alimento número 3. Bebidas alcohólicas. Parte 1. Las bebidas alcohólicas están profundamente arraigadas en muchas culturas y celebraciones, pero su consumo trae más perjuicios que beneficios, sobre todo cuando se supera la moderación recomendada. El alcohol, al ser metabolizado, genera sustancias que el organismo percibe como tóxicas. El efecto diurético del alcohol promueve la deshidratación, pues estimula la producción de orina y se expulsa líquido que el cuerpo requiere para mantener un equilibrio hídrico adecuado. Este estado de deshidratación reiterada afecta la circulación sanguínea hacia los riñones y perjudica la capacidad de filtración. Asimismo, se ha comprobado que el consumo de alcohol eleva la presión arterial. Una vez más, la hipertensión actúa como un factor de desgaste renal, dificultando la función de los glomérulos y alterando la estructura de la membrana filtrante. Aunque algunas personas defienden la existencia de cantidades seguras de alcohol, las evidencias apuntan a que cualquier nivel de ingesta supone un riesgo para la salud de los riñones. Alimento número 3. Bebidas alcohólicas. Parte 2. Es importante resaltar que el alcohol no solo repercute en los riñones, sino que afecta múltiples órganos simultáneamente. El hígado sufre daños a nivel celular, el páncreas puede inflamar sus tejidos y el sistema cardiovascular tiende a mostrar alteraciones en su funcionamiento normal. Cuando los riñones deben esforzarse para filtrar y eliminar los residuos de la degradación del alcohol, se ven comprometidos en otras funciones importantes, como la regulación del pH, la producción de ciertas hormonas y el mantenimiento del equilibrio de electrolitos. Reducir o eliminar por completo las bebidas alcohólicas contribuye enormemente a prevenir la insuficiencia renal y la proteinuria. Es un paso fundamental para quienes buscan un estilo de vida saludable y desean proteger la integridad de su sistema renal en el largo plazo. Alimento número 4. Pan blanco. Parte 1. El pan blanco y otros productos derivados de harinas refinadas se han convertido en un pilar de la alimentación diaria en muchas regiones. Sin embargo, su impacto sobre la salud renal suele subestimarse. Durante el proceso de refinado, se elimina gran parte del salvado y el germen del grano, dejando casi exclusivamente almidón, un carbohidrato de rápida absorción. Cuando el organismo recibe este tipo de carbohidratos, la glucosa en sangre se dispara y se generan picos de insulina. Si esto se vuelve recurrente, el sistema renal se ve sobrecargado, pues también participa en la regulación de glucosa y filtrado de compuestos producidos por las variaciones metabólicas. Estos desequilibrios incrementan la filtración glomerular, poniendo en riesgo la integridad de las nefronas. Con el paso del tiempo, si se mantienen hábitos alimenticios basados en harinas refinadas, se puede desarrollar resistencia a la insulina o incluso diabetes, situaciones que contribuyen a dañar aún más los riñones. Alimento número 4. Pan blanco. Parte 2. El pan blanco también suele acompañarse de grandes cantidades de aditivos, conservantes y muchas veces, sal añadida para realzar su sabor. Esta suma de factores, carbohidratos refinados, alto índice glucémico y exceso de sodio, convierte al pan blanco en un producto poco beneficioso para mantener la salud renal.
Optar por panes integrales, ricos en fibra, vitaminas y minerales, resulta más conveniente. Estos panes ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre, evitan los picos de insulina y aportan nutrientes esenciales que el organismo necesita para un funcionamiento óptimo. Disminuir la ingesta de alimentos hechos a base de harinas refinadas, reemplazándolos por opciones integrales y variadas, avena, centeno, quinoa, puede marcar una gran diferencia en la reducción de riesgos renales. Mantener estable la glucemia es uno de los pilares para proteger las nefronas a largo plazo. Alimento número 5. Salsas industriales. Parte 1. Las salsas de origen industrial, como la mayonesa, la mostaza o el popular aderezo de tomate, se han introducido de forma masiva en la gastronomía cotidiana. Aunque parezcan inofensivas o incluso imprescindibles para sazonar platos, su contenido de sodio, azúcares, conservantes y fosfatos las convierte en un riesgo notable para la salud renal. El exceso de sal, sodio, en estas salsas puede provocar un aumento en la presión arterial y retención de líquidos, forzando al sistema renal a trabajar intensamente. De la misma manera, los azúcares añadidos, a veces en forma de jarabes o fructosa, incrementan la sobrecarga de filtración glomerular y pueden acelerar daños. La mezcla de aditivos químicos, como los fosfatos, complica todavía más el panorama. Estos compuestos influyen en el metabolismo mineral, y los riñones deben emplear recursos adicionales para excretarlos. Un consumo frecuente de salsas industriales multiplica estas demandas, lo que, a largo plazo, se traduce en un declive de la función renal. Alimento número 5. Salsas industriales. Parte 2. La solución más efectiva para minimizar el impacto negativo de las salsas industriales en los riñones es reemplazarlas por versiones caseras. Preparar aderezos en casa permite controlar la cantidad de sal, azúcar y aceites empleados. Además, se pueden incluir ingredientes frescos, hierbas aromáticas y especias que aporten sabor sin la necesidad de químicos artificiales. En muchos casos, se abusa de las salsas industriales de forma casi automática. Se añaden a frituras, bocadillos, acompañamientos y platos principales sin considerar el efecto acumulativo de sodio, azúcares y aditivos. Reducir este hábito es vital para conservar la salud de los riñones. Optar por aderezos hechos con aceite de oliva, vinagre, ajo, cebolla, tomates naturales y diversas especias puede marcar la diferencia. Estas alternativas proveen nutrientes beneficiosos, un sabor intenso y, sobre todo, menor riesgo para la función renal, que depende en gran medida de evitar la sobrecarga de compuestos tóxicos. Alimento número 6. Quesos curados o procesados. Parte 1. El queso es un alimento muy valorado en muchas culturas culinarias, pero no todos los tipos de queso ofrecen el mismo perfil nutricional. Aquellos que han pasado por maduraciones largas o procesos industriales agresivos suelen tener altas concentraciones de sodio, grasas saturadas y fosfatos. Los quesos muy curados, por ejemplo, presentan una densidad de nutrientes que, si se consume con mesura, puede ser positiva. Sin embargo, cuando se abusa de este tipo de productos, la carga de sodio se dispara, lo que repercute en la presión arterial y, por ende, en la salud renal. Los quesos procesados, como ciertos tipos de rebanadas o pastas untables, pueden contener emulsionantes, conservantes y gran cantidad de fosfatos añadidos para mejorar su textura y prolongar su vida útil. Estos componentes ponen en riesgo la estructura de los glomérulos, obligándolos a un sobreesfuerzo para filtrar y excretar lo que el organismo no necesita. Alimento número 6. Quesos curados o procesados. Parte 2. Al mantener una dieta elevada en quesos procesados, puede producirse toxicidad tubular, un fenómeno en el que las células de los túbulos renales se dañan debido a la gran cantidad de compuestos tóxicos que deben manejar. Esto, a largo plazo, conduce a un deterioro crónico de la función renal. La mejor opción es optar por quesos frescos o blancos, que suelen contener menores cantidades de sodio y aditivos. Asimismo,
Siempre conviene revisar las etiquetas nutricionales para comprobar la proporción de sal y fosfatos que se incluye en el producto. Además, combinar el consumo de queso con abundantes vegetales y frutas ayuda a equilibrar la ingesta de micronutrientes y a contrarrestar algunos efectos adversos. La moderación y la elección inteligente de los quesos marcan la diferencia entre un alimento complementario y un potencial agresor de los riñones. Alimento número 7. Alimentos fritos en aceite. Parte 1. Cocinar alimentos fritos en aceite es una práctica muy extendida gracias a su sabor y textura crujiente, pero sus repercusiones negativas sobre la salud renal son innegables. Durante la fritura, los alimentos absorben una gran proporción de aceite, que generalmente es refinado y sometido a altas temperaturas. Este tipo de aceites, al calentarse en exceso, liberan sustancias dañinas y ácidos grasos trans, difíciles de metabolizar. Para el organismo, la eliminación de estos compuestos pasa en gran medida por el hígado y los riñones. Un exceso de grasas trans y productos de la oxidación de aceites puede impulsar procesos inflamatorios que dañan tanto el sistema cardiovascular como el renal. Además, las comidas fritas suelen combinarse con harinas refinadas o rebozados, lo que suma carbohidratos simples y potencialmente más sodio. Esta mezcla incrementa la cantidad de toxinas y desechos que los riñones deben filtrar, comprometiendo su eficiencia. Alimento número 7. Alimentos fritos en aceite. Parte 2. Un consumo frecuente de fritos se relaciona con un mayor riesgo de obesidad y desequilibrios metabólicos. El exceso de peso representa otro factor agravante para la salud renal, pues eleva la presión arterial y dificulta la función de filtrado. Para proteger los riñones y reducir la posibilidad de proteinuria, es recomendable optar por métodos de cocción más saludables como el horneado, el asado, el vapor o la plancha. Estas técnicas requieren menos cantidad de aceite y conservan mejor los nutrientes de los alimentos. Aunque de vez en cuando se pueda disfrutar de un frito ocasional, lo ideal es no convertir este tipo de preparación en la base de la alimentación diaria. Al limitar su ingesta, se da un respiro al organismo, permitiendo que los riñones funcionen sin someterlos a un estrés constante. Alimento número 8. Productos con fructosa. Parte 1. La fructosa es un azúcar presente de manera natural en las frutas, pero cuando se incorpora de forma industrial a jugos, refrescos, productos de bollería o jarabes, la historia cambia drásticamente. El jarabe de maíz alto en fructosa y otros endulzantes similares se han convertido en ingredientes comunes en alimentos ultraprocesados, aportando un sabor muy dulce a bajo costo. El problema radica en la rápida absorción de la fructosa industrial y su metabolización casi exclusiva en el hígado. Cuando se consume en cantidades elevadas, se generan ácidos grasos que pueden acumularse y elevar el riesgo de hígado graso, pero además, los riñones también sufren el impacto. La fructosa elevada en la dieta promueve la producción de ácido úrico, que sobrecarga la función renal y puede ocasionar la formación de cristales. Esto altera el equilibrio interno de los riñones y facilita la aparición de lesiones que, con el tiempo, pueden causar proteinuria o un deterioro permanente de la capacidad filtrante. Alimento número 8. Productos con fructosa. Parte 2. En casos de hiperuricemia, exceso de ácido úrico, los riñones deben esforzarse para excretarlo de manera constante, lo que incrementa la presión intraglomerular. Además, el consumo abusivo de fructosa suele vincularse a mayor resistencia a la insulina, un factor que potencia el riesgo de diabetes y complica aún más el panorama renal. Para minimizar estos riesgos, se debe reducir drásticamente la ingesta de refrescos azucarados, productos de pastelería industrial y alimentos endulzados con jarabe de maíz. Una buena práctica es revisar etiquetas y decantarse por productos sin azúcares añadidos. Si bien la fructosa natural de las frutas no genera los mismos problemas, conviene moderar el consumo de zumos industriales, ya que a menudo llevan añadidos endulzantes o presentan un contenido muy concentrado de fructosa, sin la fibra que modera su asimilación. Alimento número 9. El sodio. Parte 1. El sodio,
presente en la sal común, es quizás el enemigo más directo y extendido para la salud renal. Tomar a diario un exceso de sodio es, sin duda, uno de los factores más perjudiciales para la integridad de los riñones. El exceso de sodio eleva la presión arterial y promueve la retención de líquidos, aumentando la carga de filtración renal. A medida que la presión en los vasos sanguíneos se hace mayor, se ejerce un estrés significativo sobre los glomérulos, y estos terminan sufriendo daños estructurales. Aunque las recomendaciones señalan un máximo de 2000 miligramos de sodio al día, equivalente a unos 5 g de sal, la realidad es que muchas dietas modernas superan con creces esa cifra. Los alimentos procesados, las comidas rápidas y la tendencia a sazonar en exceso contribuyen a disparar el consumo de sodio, perjudicando directamente el funcionamiento renal. Alimento número 9. El sodio, parte 2. Cuando la ingesta de sal se cronifica en niveles altos, los vasos sanguíneos renales pueden endurecerse con el tiempo, generando un proceso conocido como esclerosis glomerular. Una vez que los vasos comienzan a perder su flexibilidad, la presión interna se mantiene alta de manera constante, y el daño a la membrana de filtración se vuelve más severo. La mejor estrategia para contrarrestar esta amenaza consiste en reducir el consumo de sal añadida, preferir especias y hierbas para dar sabor a las comidas y elegir alimentos frescos en lugar de procesados, enlatados o empacados que usualmente contienen niveles elevados de sodio. Siguiendo estas pautas, no solo se reducen las probabilidades de desarrollar proteinuria, sino también de sufrir complicaciones cardiovasculares, ya que la hipertensión sostenida afecta negativamente al organismo en su conjunto. ¿Cómo reducir el riesgo de proteinuria y enfermedad renal? La prevención de la proteinuria y la enfermedad renal pasa por la adopción de hábitos alimenticios equilibrados y conscientes. Aunque se haya enfatizado el riesgo de ciertos alimentos, no se trata de demonizar su consumo de forma absoluta, sino de entender el daño que puede provocar el exceso y la frecuencia desmedida. Reducir la ingesta de proteínas animales en favor de proteínas vegetales puede ser beneficioso para quienes ya presentan afectaciones renales o desean evitar complicaciones futuras. Además, se debe prestar atención a las etiquetas nutricionales y evitar productos con altos contenidos de sodio, azúcar y aditivos fosfatados. La moderación en el consumo de alcohol, la elección de carbohidratos complejos, cereales integrales, legumbres, frutas y verduras frescas, y la inclinación por grasas saludables, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, completan el cuadro de una dieta que protege la salud de los riñones y equilibra la función metabólica. Estrategias nutricionales para proteger tus riñones. 1. Aumentar el consumo de vegetales y frutas. Aportan fibra, vitaminas y minerales. Al mejorar la función intestinal y brindar antioxidantes, ayudan a los riñones a realizar su labor de depuración sin cargas excesivas. 2. Priorizar el agua como bebida principal. Mantener la hidratación adecuada facilita la excreción de desechos y reduce la probabilidad de formación de cálculos renales. 3. Reemplazar ultraprocesados por alimentos frescos. Disminuirás la ingesta de sal, azúcares añadidos y conservantes. 4. Controlar las porciones de carne roja. Limita su consumo a un par de veces por semana y complementa con legumbres y cereales integrales para obtener proteínas de calidad. 5. Eliminar o reducir al máximo las bebidas alcohólicas. Evitarás la deshidratación y la sobrecarga tóxica en los riñones. Aplicar estas estrategias de forma constante resulta clave para prevenir daños acumulativos y mantener los riñones en un estado óptimo, garantizando un balance interno que evite la proteinuria y la insuficiencia renal. La importancia de la hidratación y hábitos saludables. Aunque la alimentación juega un papel fundamental, no se puede descuidar el poder de la hidratación y el estilo de vida. Beber suficiente agua permite a los riñones diluir y excretar los desechos con mayor eficacia, impidiendo que se concentren en exceso. Además, la práctica regular de actividad física mejora la circulación sanguínea y ayuda a controlar la presión arterial, disminuyendo el riesgo de daños renales. Mantener un peso saludable reduce la sobrecarga sobre los órganos,
evitando que tengan que esforzarse para filtrar un exceso de toxinas. Dormir adecuadamente y manejar el estrés también influye en la función renal, pues el organismo necesita periodos de descanso para reparar tejidos y regular procesos hormonales. De poco sirve una dieta correcta si se vive bajo un estrés crónico o si se descansa insuficientemente, ya que, en tal escenario, el sistema renal continúa en alerta constante. A lo largo de este contenido se han abordado los principales alimentos y factores de la dieta que, si se consumen en exceso, pueden conducir a la proteinuria e insuficiencia renal. Se ha insistido en la relevancia de moderar o evitar productos ricos en sodio, fosfatos, grasas saturadas y azúcares simples, que son grandes detonantes de problemas en los riñones. La clave para proteger la salud renal reside en el equilibrio. Adoptar una alimentación basada en productos frescos, naturales y mínimamente procesados, vigilar la ingesta de carnes rojas, embutidos, alcohol y salsas industriales, al tiempo que se aumentan las fuentes de fibra, vitaminas y minerales, proporciona la combinación ideal para cuidar de los riñones. Con pequeños ajustes en los hábitos diarios, es posible prevenir complicaciones a largo plazo y mantener un sistema renal fuerte y funcional. Cada esfuerzo, cada sustitución acertada y cada decisión consciente de reducir los alimentos dañinos representan un paso hacia una vida más saludable y plena. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este extenso recorrido. Cuidar los riñones es fundamental para disfrutar de un cuerpo equilibrado, energía constante y la tranquilidad de saber que se está protegiendo uno de los pilares esenciales de la salud. Si te gustó este contenido y deseas más consejos para proteger tu organismo, suscríbete ahora mismo y no olvides ver mis videos anteriores, porque cada uno forma parte de esta gran secuencia para un estilo de vida saludable.